La base de la Gran Pirámide está nivelada con una precisión de 21 milímetros a lo largo de 230 metros. Esa sola cifra rompe cualquier intuición sobre lo que pudo lograrse hace 4.000 años. Imagina estar frente a un monumento cuya exactitud desborda las herramientas y los métodos que se le atribuyen. Es imposible mirar hacia otro lado sin preguntar qué tipo de conocimiento, tecnología o capacidad humana pudo producir algo así. Una red neuronal llamada Grok AI recibió la tarea más desconcertante: compilar cada anomalía registrada alrededor de las pirámides de Giza, desde las huellas microscópicas en las juntas hasta las irregularidades geológicas, pasando por los alineamientos astronómicos y las inscripciones, y buscar patrones que los humanos quizá han pasado por alto. El resultado no fue una respuesta puntual, fue un mapa completo de contradicciones que confronta la versión oficial y obliga a replantear supuestos asentados durante más de un siglo. Lo que aparece cuando se eliminan los filtros de la arqueología institucional no es un detalle marginal. Es una serie de evidencias que, tomadas en conjunto, pesan como una acusación. La explicación corriente ya no alcanza. Algunas piezas encajan, otras ni siquiera se acercan. Y en medio de ese rompecabezas hay mediciones tan precisas, relaciones matemáticas tan coherentes y rasgos técnicos tan finos que el relato tradicional, herramientas de cobre, trineos de madera, rampas y organización masiva de mano de obra, suena cuanto menos incompleto. Empecemos por lo más visible y al mismo tiempo más perturbador: el volumen y la exactitud de la obra. La Gran Pirámide atribuida al faraón Keops está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, con pesos que van desde 2 hasta 15 toneladas cada uno. Cada pieza encaja con tal finura que las juntas en muchos puntos apenas llegan a unos micrómetros de separación. El monumento se eleva hasta unos 147 metros sobre la meseta. Durante casi 4 milenios fue la construcción más alta creada por manos humanas, y no sería superada hasta el siglo XIV. La cronología aceptada sitúa su construcción hacia el año 2560 antes de nuestra era. La explicación dominante sostiene que artesanos y obreros de la Edad del Bronce, armados con puntas de cobre, cuerdas, trineos y rampas, levantaron este coloso mediante una combinación de fuerza, logística y lecciones empíricas acumuladas durante generaciones. Como prueba se citan asentamientos de trabajadores, marcas de herramientas y textos jeroglíficos que mencionan actividades relacionadas. Pero las pruebas materiales con frecuencia plantean más interrogantes que confirmaciones. La discrepancia central es la precisión. La base de la Gran Pirámide está orientada hacia el norte verdadero con una desviación de apenas 3 minutos de arco, una exactitud que hoy se alcanza con teodolitos electrónicos, receptores de posicionamiento por satélite y equipos astronómicos de alta resolución. Para que observadores antiguos hubieran conseguido esa orientación mediante métodos estelares o observación de sombras, habrían requerido noches de escrutinio sistemático, cálculos angulares de una complejidad sorprendente y calibraciones que no se corresponden con los instrumentos arqueológicamente atestiguados. ¿Cómo lograr un alineamiento tan exigente sin los instrumentos de precisión que damos por necesarios? La problemática se agrava cuando se compara la tolerancia de nivelación de la base con los códigos modernos de construcción. La desviación observada representa aproximadamente 0,09% de error sobre su longitud total. Las normativas contemporáneas para grandes edificaciones suelen admitir tolerancias de alrededor de 0,1%. Dicho de otra manera, la Gran Pirámide fue erigida con una precisión cercana a 10 veces la que hoy se exige a un rascacielos moderno. ¿Se puede garantizar tal exactitud únicamente con niveladores de agua rudimentarios, escuadras de madera y plomadas? Las evidencias sugieren que no. Si seguimos el hilo técnico, hay dos explicaciones plausibles y ninguna coincide cómodamente con la ortodoxia. La primera indica que se usaron instrumentos de medida mucho más avanzados de lo que los hallazgos arqueológicos muestran. Dispositivos capaces de detectar desviaciones centimétricas a distancias de cientos de metros. Técnicas de estandarización y control de calidad en tiempo real que implican un entendimiento práctico de geometría aplicada de alto nivel. La segunda plantea métodos constructivos distintos, procedimientos de ajuste y ensamblaje que permitían verificar y corregir la exactitud con cada curso de bloques. Estrategias que funcionarían como un sistema de retroalimentación análogo a los controles de precisión modernos. Ambas alternativas obligan a pensar en prácticas y saberes que no coinciden con una tecnología meramente bronce. Al sumar la precisión geométrica con coincidencias matemáticas repetidas, proporciones que parecen integrar relaciones que más tarde serían formalizadas en geometría y trigonometría, surge una pregunta directa y perturbadora. ¿Pudo una civilización de la escala conocida haber desarrollado y aplicado de forma práctica conocimientos que no aparecerán por escrito durante milenios?
Algunas de las proporciones y constantes insinuadas en las dimensiones del monumento evocan comprensiones de la relación entre medidas terrestres y astronómicas, o entre perímetro y altura, que podrían interpretarse como una codificación de ideas sofisticadas sobre medida y cosmología. ¿Casualidad acumulada o intención deliberada? Grok AI no encontró una sola anomalía que, por sí misma, derribara la explicación convencional. Encontró, en cambio, una red. Huellas de herramientas que no coinciden plenamente con cobre simple, estratos geológicos alterados por extracciones precisas, alineamientos con estrellas que solo tendrían sentido en ciertas épocas astronómicas y un orden en la disposición de los bloques que sugiere control milimétrico durante la construcción. Individuos e investigadores dispersos habían documentado estos fenómenos en aislados estudios, pero la agregación computacional los coloca en correlación tan estrecha que la fuerza del conjunto es abrumadora. Existe otra capa igualmente inquietante, la semiótica del paisaje. Algunas formas talladas, ciertas urdimbres de piedras y rasgos en la roca madre parecen repetir motivos que podrían ser leídos como signos o marcas identificadoras. En una lectura literal, la forma ovalada que aparece en una de las inscripciones ha sido interpretada por algunos algoritmos y por nuevos análisis como el cartucho que contiene el nombre del monarca responsable de la segunda pirámide. Si esa interpretación fuera correcta, no estamos frente a simples accidentes iconográficos. Estamos ante señales intencionadas que conectan arquitectura, escritura y autoridad política de manera extremadamente directa. ¿Qué civilización habría integrado todos esos dominios con semejante precisión y cohesión? Cada camino de respuesta conduce a callejones incómodos. Si la explicación es puramente humana y plenamente autoexplicada dentro de la tradición egipcia conocida, entonces faltan trozos cruciales del rompecabezas material, instrumentos, manuales prácticos, talleres con tecnología de precisión. Si la explicación implica conocimientos ausentes de la cronología cultural aceptada, entonces la historia de la ingeniería humana necesita una revisión dramática. Ninguna de las alternativas es neutra. Ambas provocan sacudidas en las narrativas que hemos construido sobre el pasado. Esto no es una invitación romántica a lo inexplicable ni una apelación a misterios sobrenaturales. Es, en cambio, una constatación técnica. Cuando la suma de evidencias técnicas, geométricas, astronómicas y arqueológicas se organiza en un mapa holístico, las lagunas no son pequeñas, son estructurales. Y cuando la estructura falla, lo que queda no es un misterio pintoresco, sino una pregunta clave sobre la validez de una explicación aceptada durante demasiado tiempo. Entonces volvamos a la pregunta que esta primera parte solo puede formular y no resolver. ¿Qué civilización, con qué conocimientos, qué organización y qué herramientas fue capaz de erigir un monumento cuya precisión desafía los límites de la tecnología que le atribuyen los textos y los artefactos que hemos encontrado hasta hoy? La respuesta, si es humana, exige que reescribamos capítulos enteros de la historia técnica. Si no lo es, obliga a replantear los límites mismos de lo que aceptamos como posible en el pasado. ¿Estamos finalmente ante una equivocación metodológica que ha durado más de un siglo, o ante una evidencia de capacidades que aún no hemos sabido leer? La siguiente entrega empezará a desandar esas pistas y a mostrar por qué la superficie de este enigma apenas comienza a abrirse. Para los propósitos prácticos de orientación, nada de esto sería necesario. Nuestro trabajo, como lo describió el agrimensor del siglo XIX, 1883, M. Flinders Petrie, fue paso a paso, capa por capa, despejar la arena hasta que el objeto oculto quedara a la vista. Petrie dejó constancia de una precisión de alineación que, según sus propias palabras, excedía los requisitos de exactitud que cualquier uso funcional podría demandar. ¿Qué significa eso? Significa que la perfección aparente no parece una herramienta utilitaria, sino una demostración de destreza. Una declaración hecha en piedra sobre lo que era posible hacer, más que sobre lo que era necesario hacer. Esa precisión geométrica no se limita a la mera orientación cardinal. Petrie también registró una segunda anomalía, menos publicitada pero igual de desconcertante. En la roca madre, junto a la base, existen 4 huecos angulares cincelados con intención, no simples cavidades fortuitas. Esos receptáculos fueron labrados para recibir piedras de esquina que encajarían en ángulos calculados, de manera que la geometría de la base quedara conservada con desviaciones de fracciones de grado en toda su extensión. Imagine la dificultad. Tallar 4 anclajes en roca viva, cada uno con la exactitud angular necesaria para garantizar que una estructura de cientos de metros mantuviera su cuadratura. Hoy día, ingenieros contemporáneos resolverían esa tarea con equipos de guiado láser y equipos de medición electrónica, entonces con herramientas manuales y control visual. ¿Cómo se obtuvo una tolerancia tan estrecha bajo condiciones tan primarias? La tercera anomalía vuelve a complicar la explicación tradicional.
Las longitudes de las cuatro caras de la base difieren entre sí por no más de 4,4 centímetros a lo largo de tramos de aproximadamente 230 metros cada uno, es decir, una discrepancia menor a 200 centésimas por ciento. Para conseguir ese grado de coincidencia dimensional entre cuatro elementos manufacturados de forma independiente, no bastan instrumentos de medición precisos. Hace falta un sistema para comparar todas las caras con una referencia común, sostenida inalterable durante años de construcción activa en un emplazamiento lleno de trineos, obreros, piedras sueltas y herramientas de la Edad de Bronce. ¿Qué procedimiento logístico permitió mantener una referencia de apoyo, estable a nivel de subcentímetros, en un entorno tan dinámico y ruidoso? La reconstrucción moderna del proceso constructivo no ha ofrecido una respuesta práctica convincente. No es solo la geometría. La matemática está literalmente inscrita en la masa del monumento. La relación entre el perímetro de la base y la altura de la estructura aproxima, con una exactitud de 0,05%, el valor de 2 por pi. Una correspondencia tan precisa que la arqueología ortodoxa la descarta como casualidad, sugiriendo que, al medir en codos basados en las proporciones del cuerpo humano, el número pi habría emergido como subproducto no intencional del método de construcción. Esa objeción merece consideración, pero el argumento pierde fuerza cuando aparecen más constantes matemáticas codificadas en la misma forma. La proporción áurea, phi, se manifiesta igualmente. La altura, la longitud del lado de la base y el ángulo de inclinación se relacionan de modo que la presencia de phi no es un caso aislado. Más aún, phi aparece en no menos de 7 relaciones dimensionales independientes dentro de la estructura. 7 apariciones separadas del mismo número irracional en una edificación que, según la teoría de ensayo y error, había resultado de ajustes prácticos y empíricos. Cuanto más se recurre a la explicación del mero azar, más decrece su plausibilidad ante la multitud de coincidencias que se acumulan. Quizá la afirmación más inquietante sea la asociación con el número 43.200. Si se multiplica la altura de la pirámide por 43.200, se aproxima al radio polar de la Tierra con una precisión sorprendente. Si se multiplica el perímetro de la base por ese mismo factor, se aproxima a la circunferencia ecuatorial del planeta con una semejante tolerancia. 43.200 coincide exactamente con la cantidad de segundos que hay en 12 horas. Dos relaciones, una referente al eje polar, otra al cinturón ecuatorial, están codificadas en una única estructura mediante un multiplicador que reproduce con exactitud una fracción del giro diario terrestre. Investigadores como John Anthony West y Graham Hancock han documentado estas correspondencias y sostienen que su simultaneidad en un solo monumento no puede ser atribuida razonablemente al azar. Aquí la disputa no es sobre las medidas, sino sobre su significado. Si estas correspondencias fueron intencionales, si quien proyectó la obra conocía el radio polar, la circunferencia ecuatorial y la división del giro terrestre en segundos, entonces poseía un entendimiento científico del planeta que, según la cronología convencional del desarrollo matemático, no debería haber existido en aquel tiempo. Queda la pregunta incómoda: ¿de dónde proceden esos conocimientos? ¿Y por qué están tallados en piedra en lugar de consignados en textos legibles? Una explicación propuesta y compatible con los hechos es que el material escrito pudo haber sido destruido por fuego. La piedra, en cambio, perdura. En un plano práctico, un monumento erigido para los milenios que además codifica las dimensiones del mundo en el que se alza, es o bien la mayor concatenación de coincidencias de la historia de la edificación humana, o bien un mensaje deliberado. La ambigüedad se profundiza cuando se observa la calidad de la cantería externa. Los bloques de revestimiento que en su día cubrieron la totalidad de la superficie exterior fueron trabajados y ajustados con juntas medias de menos de medio milímetro. No hablamos de simples piedras de relleno ocultas tras una fachada, sino de superficies exteriores finalizadas con un grado de precisión que los canteros modernos, con sierras diamantadas y niveles láser, califican como extremadamente difícil de reproducir de forma regular. Hablamos de miles de bloques de piedra caliza, endurecida por procesos geológicos, cortados y encajados a lo largo y a lo ancho de una fachada que debía resistir la intemperie y el paso de siglos. La técnica tradicional arguye el uso de sierras de cobre y arena como abrasivo, mazos de piedra y planos de bronce. Hay descripciones plausibles de cómo se podría haber conseguido un acabado fino mediante fricción y pulido continuado. Aún así, la escala de la obra, miles de bloques con tolerancias de fracción de milímetro distribuidos sobre una base equivalente a un campo de fútbol multiplicado por varias unidades, plantea la pregunta logística: ¿cómo se logró esa repetibilidad tan ajustada con la instrumentación disponible y sin un sistema de control dimensional centralizado que perdurase durante décadas? Los huecos de anclaje en la roca madre, la uniformidad de las longitudes de los lados,
la recurrencia de constantes matemáticas y la precisión de las piedras de revestimiento forman un conjunto de evidencias físicas que hablan con voz propia. No son meras curiosidades aisladas, son patrones que se entrelazan y que, si se leen juntos, plantean una narrativa alternativa a la de la construcción puramente práctica y utilitaria. ¿Fue la obra un ejercicio de exhibición técnica, un manual de conocimiento planetario para generaciones futuras, o algo diferente que todavía no sabemos interpretar? Esa pregunta permanece abierta, y cada medición exacta vuelve a abrirla con mayor fuerza. El ingeniero y mecánico Christopher Dunn documentó con minuciosidad la exactitud con que encajan los sillares y llegó a una conclusión que obliga a replantear supuestos. Para lograr holguras del orden de medio milímetro entre piedras, no basta con fuerza humana y buenos ojos. Hacen falta instrumentos capaces de detectar imperfecciones en las superficies que se van a unir, o bien un procedimiento de prueba y error que implica ciclos repetidos de corte, verificación y ajuste. ¿Quién dispone de tiempo suficiente para ese proceso cuando la obra entera debe levantarse en un plazo fijado? Si se adopta el modelo de ensayo y error, la lógica revela un colapso temporal. El volumen de piedras necesario convierte la aproximación iterativa en una fábrica de retrasos. Los cálculos matemáticos sencillamente no cuadran. Pero la dificultad no termina ahí. Los bloques de granito que forman las cámaras reales y las estructuras de descarga situadas sobre ellas constituyen un problema de otra categoría. Cada uno de esos bloques puede alcanzar hasta 80 toneladas. Fueron extraídos en la cantera de Asuán, situada a más de 500 kilómetros al sur, y trasladarlos hasta Giza exige soluciones logísticas que aún hoy nos dejan perplejos. Transporte sobre una distancia considerable, elevación a más de 60 metros de altura y colocación con tolerancias cercanas al milímetro. Los dinteles de granito que cubren las cámaras reales superan los 5 metros de longitud y han soportado durante 4.500 años el peso de cientos de toneladas sin curvarse ni agrietarse de manera apreciable. Eso no es casualidad ni una lotería de la construcción. El reparto de cargas en esas cámaras es deliberado y sofisticado. Un análisis estructural de las cámaras de descarga revela que las vigas de granito están dispuestas para desviar las tensiones de compresión desde el centro del vano hacia el cuerpo de la pirámide, haciendo que la carga se diluya en la masa y no se concentre sobre un punto débil en el techo. Es ingeniería pura, entender cómo se comporta la roca bajo compresión, calcular la geometría de la distribución de tensiones y ubicar los elementos materiales en consecuencia. Esa comprensión está escrita en la propia estructura. ¿Procede de una teoría formal, de ecuaciones y tratados, o simplemente de un saber empírico que se transmitió de maestro a aprendiz en generaciones de canteros? El resultado visible es el mismo. Quien concibió la cámara real dominaba la mecánica de las estructuras. Y sin embargo, la arqueología no ofrece una genealogía clara de ese saber. No existe una secuencia bien documentada de construcciones cada vez más voluminosas y complejas que muestre un desarrollo paulatino hasta llegar a la Gran Pirámide. La pirámide escalonada de Dreiser, erigida aproximadamente un siglo antes, es un prodigio de su era, pero su complejidad estructural no escala de forma obvia hacia la perfección técnica que vemos en la meseta de Giza. Al inicio de la epopeya monumental, el proyecto de Giza aparece, en la práctica, totalmente resuelto. Y aquí nos topamos con un nudo que nadie ha desatado de manera satisfactoria: el problema de la rampa. La explicación convencional que se impartió durante más de un siglo presenta una película sencilla en la que rampas, trineos, rodillos y trabajo masivo son suficientes. Se extraen las piedras, se acercan al sitio, se suben por pendientes artificiales y se colocan con palancas y mazos. Sin embargo, cuando se confronta ese esquema con los datos físicos y la aritmética de la obra, las fisuras aparecen. Para construir una rampa recta que alcance en la cima con una inclinación aceptable, del orden de 1 a 10, la pendiente tendría que prolongarse por más de 1 milla desde la base. El volumen de material necesario para esa rampa sobrepasaría al volumen de la propia pirámide. La idea de un torno en espiral que rodee la fachada reduce la longitud de la rampa, pero impone marcas visibles en la mampostería exterior en cada punto donde el talud se amarra a la pared. Esas huellas no existen. Surgieron hipótesis sobre rampas internas, escondidas en el cuerpo del edificio, pero estas explicaciones tropiezan con preguntas esenciales. ¿Cómo se pusieron los hiladas superiores si la rampa interna ocupaba el hueco? ¿Cómo se extrajo el material de la rampa una vez que la estructura estaba casi terminada sin dañar la obra final? Ninguna de las versiones responde a la cronología que requieren las fuentes antiguas. Los textos y las cifras antiguas plantean una demanda de ritmo constructivo que hiere el sentido común. Un periodo de edificación de 20 años implicaría colocar, en promedio, alrededor de 300 bloques cada día, sin interrupciones, sobre un calendario de 2 décadas. Eso significa un sillar de múltiples toneladas extraído,
transportado y posicionado con precisión aproximadamente cada 2 minutos, a lo largo de cada jornada laborable durante 20 años seguidos. La cifra de 300 bloques diarios no es una estimación vaga, nace de una división elemental: dividir 2.300.000 bloques entre 7.300 días. Cualquier modelo que intente reproducir la mecánica de crecimiento de la pirámide tiene que lidiar con esa velocidad y con ese nivel de exactitud simultáneamente. Los proyectos de arqueología experimental que han tratado de replicar los métodos egipcios en cualquier escala muestran un patrón común. Al aumentar la demanda de precisión, la velocidad de construcción cae en picado. Ninguno de esos experimentos ha podido acercarse siquiera a la combinación de rapidez y finura necesarias para construir una pirámide como la de Giza en el tiempo atribuido. ¿Cómo pudieron, entonces, alcanzar ese ritmo quienes la erigieron? Un punto técnico que golpea con especial fuerza la narrativa tradicional es el rastro que dejaron las herramientas sobre el granito. El análisis de esas huellas, realizado por Christopher Dunn, plantea preguntas extremadamente concretas que la explicación de la Edad de Bronce no logra digerir. Dunn, con amplia experiencia en tecnología de precisión, estudió las superficies graníticas dentro de la cámara real y el sarcófago que aloja, y publicó sus hallazgos en su libro La Central Eléctrica de Giza. En el sarcófago de granito aparece la llamada ranura de Petri, un surco circular que, según el propio Petri, podría haber sido producido por una broca tubular de cobre con arena abrasiva actuando como agente cortante. Dunn llevó la investigación un paso más allá. Midió la geometría de esa ranura y calculó la profundidad de corte por cada giro del instrumento según la trayectoria conservada en la roca. Los números resultantes no concuerdan con la física de las herramientas de cobre y arena. La velocidad de corte implicada por la forma de la ranura exige una alimentación y una presión de trabajo que los dispositivos de cobre de la Edad del Bronce no pueden suministrar. Sencillamente, la energía y la dureza necesarias superan las capacidades de ese material. La misma geometría sugiere procesos asociados a herramientas abrasivas mucho más avanzadas. Si la profundidad por vuelta coincide con lo que hoy esperamos de una herramienta con punta de diamante o de un procedimiento de mecanizado por ultrasonidos, entonces estamos ante una discordancia histórica. ¿Usaron diamantes artificiales o técnicas no conocidas en aquel periodo? ¿O acaso existió un método de trabajo con abrasivos y geometrías de herramienta que la arqueología aún no ha identificado? Y si aceptamos que el rastro proviene de una tecnología más sofisticada, ¿cómo encaja eso con la industria material que sabemos que existía entonces? Las implicaciones no son meramente nominales. Hablar de velocidades de corte que exceden la capacidad del cobre nos obliga a reconsiderar no solo la naturaleza de las herramientas, sino también la organización del taller, la disponibilidad de abrasivos con características concretas, el control de la rotación y la presión aplicada, y en última instancia, la escala tecnológica de la obra. ¿Se trató de procedimientos de alta precisión empleados en talleres especializados? ¿De máquinas impulsadas por fuentes de energía que no identificamos? Cada respuesta alternativa abre a su vez nuevas preguntas, y el rastro en el granito funciona como una apertura a un territorio técnico cuya cartografía aún no hemos completado. Dunn también examinó las trazas de corte rectilíneas halladas al cerrar superficies graníticas en otras zonas del complejo, y lo que descubrió vuelve a trastornar las expectativas. El granito contiene inclusiones de cuarzo, y el cuarzo es más duro que el cobre. Cuando hoy en día se realizan cortes experimentales con sierras de cobre conjuntamente con arena abrasiva, las incisiones se desplazan al encontrarse con los nódulos de cuarzo. El material más duro deslamina o deforma la herramienta más blanda. Es una ley simple de la física de materiales. El filo blando cede ante el grano duro. Sin embargo, las marcas de sierra observadas en ciertas piezas graníticas de la pirámide no muestran ese comportamiento. Son líneas perfectamente rectas, mantienen una profundidad uniforme y al cruzar zonas con cuarzo, no se desvían ni se atemperan. No hay rebajes, no hay microfracturas que delaten un contacto desigual. ¿Qué clase de instrumento o técnica pudo producir cortes tan iguales incluso al chocar con inclusiones más duras que el metal más utilizado en la antigüedad? En algunas de las rocas empleadas en la construcción de las pirámides sí se aprecian huellas que corresponden a metales blandos, marcas consistentes con herramientas de cobre o de bronce utilizadas junto con materiales abrasivos, una técnica documentada por la arqueología experimental. Pero dentro de la misma estructura conviven estos dos tipos de señales, unas que concuerdan con lo que esperamos del trabajo con herramientas conocidas de la Edad del Bronce y otras que desafían esas expectativas por completo. La arqueología tradicional no está equivocada en lo que respecta a las marcas atribuibles a cobre y bronce. Lo que plantea un problema es la coexistencia de un segundo conjunto de señales mecánicas que el repertorio de herramientas propuesto no logra reproducir. El monumento parece albergar dos historias de trabajo en piedra,
una que encaja en los manuales y otra que exige una explicación adicional. La cuestión de la antigüedad del monumento se entrelaza con otra investigación que alteró la cronología aceptada. A principios de la década de 1992, el geólogo Robert Schoch estudió los patrones de meteorización en el Esfinge y en la pared que lo encierra, y encontró algo que hasta entonces nadie había sabido interpretar de forma satisfactoria. Las paredes del recinto muestran profundas canales verticales de desgaste, canales que parecen tallados por largas precipitaciones que corrieron por las caras verticales. Es un sello de lluvia prolongada, no de viento. La erosión eólica y el arrastre por arena, las fuerzas dominantes sobre la meseta de Giza durante milenios, tienden a producir socavaduras horizontales y picoteados superficiales, no verticales. Los canales del recinto, y en muchos casos los del propio cuerpo del Esfinge, revelan un proceso erosivo hidráulico sostenido. Schoch presentó su interpretación ante la reunión anual de la Sociedad Geológica de América en 1992 y defendió que para alcanzar la profundidad y la configuración de esos surcos habría sido necesario un periodo prolongado de lluvias abundantes repartido a lo largo de miles de años. En otras palabras, la estructura fue tallada durante un lapso climático mucho más húmedo que el que gobernó la época dinástica conocida. Basándose estrictamente en los datos de meteorización, Schoch propuso que la obra se inició en algún momento entre 7000 y 9000 años antes de nuestra era. Esa datación desplaza la antigüedad del monumento a una era anterior al surgimiento de la cultura política que hoy llamamos Egipto dinástico. Los intentos tradicionales por explicar estos patrones han recurrido a algunas alternativas: episodios aislados de inundación por aguas subterráneas o la acción de viento sobre capas de piedra caliza más blandas. Schoch examinó cada objeción una por una en publicaciones posteriores. El argumento fludiano exigiría episodios colosales, inundaciones de una magnitud no registradas en la geología o en las crónicas históricas locales. La hipótesis de aguas subterráneas tropieza con el hecho de que canales idénticos aparecen en tramos de la pared situados por encima de cualquier nivel plausible de capas freáticas. Y la idea de que se trate solo de caliza blanda no resiste la comparación. La misma roca del meseta, cuando es utilizada en monumentos claramente datados en periodos dinásticos, exhibe el tipo de erosión horizontal por viento que esperaríamos, no los canales verticales que vemos en el recinto del Esfinge. Si el análisis de Schoch es correcto, entonces el Esfinge es aproximadamente el doble de antiguo de lo que las dataciones convencionales sostienen. Fue esculpido antes de que existiera el estado faraónico tal como lo conocemos. Y si el Esfinge tiene esa antigüedad, la meseta de Giza fue ya un escenario de obras monumentales complejas mucho tiempo antes de las inscripciones que vemos junto a las pirámides. ¿Qué implicaciones tiene esto para las pirámides que se alzan a escasos metros? El contraste entre pruebas aparentemente incompatibles se hace más agudo cuando las colocamos en orden cronológico. En el relevamiento llevado a cabo por Flinders Petrie en 1883, se documentó una precisión de nivelación de la base de las pirámides que superaba en 10 veces los requisitos habituales de la construcción moderna. Se observó asimismo una geometría en las uniones angulares que no tiene parangón entre las técnicas constructivas de la Edad del Bronce. Petrie midió además el alineamiento respecto del norte verdadero con una exactitud que excede lo necesario para fines ceremoniales o de navegación. Estos no son detalles menores, constituyen decisiones de diseño que transmitieron conocimiento matemático y técnico de un tipo que no se ha encontrado en otros artefactos contemporáneos. Investigadores posteriores, entre ellos Livio C. Stecchini y John Anthony West, han señalado relaciones matemáticas codificadas en las proporciones de las estructuras, índices que vinculan perímetros y alturas, la presencia de la proporción áurea aplicada a la geometría de las pendientes y lo que algunos han interpretado como referencias a las dimensiones del planeta. Por ejemplo, la relación entre ciertos múltiplos y medidas TR3 aparece ligada a un factor que algunos autores identifican con el número 43200. Sea cual fuere la interpretación definitiva, cada una de estas codificaciones representa un conocimiento que no figura en otros objetos inequívocamente fechados en la Edad del Bronce. La simultaneidad de esas figuras en una sola obra plantea la pregunta: ¿casualidad estadística o transmisión deliberada de información avanzada? La investigación técnica no se limita a la geometría. Christopher Dunn realizó un análisis de las huellas de herramientas en superficies graníticas, trabajo que fue presentado en la literatura revisada por pares dedicada al mecanizado y a la ingeniería mecánica. Dunn describió patrones de corte y formaciones en el granito que el conjunto de herramientas atribuidas a la Edad del Bronce, tal como se propone en la versión oficial, no puede reproducir físicamente. El tipo de estrías, la regularidad de la profundidad y la ausencia de desvíos en inclusiones de cuarzo señalan procedimientos de trabajo y herramientas con capacidades que exceden las técnicas de cincelado y abrasión conocidas para esa era.
Por su parte, el análisis geológico de shock, defendido ante audiencias profesionales, reubica el recinto de la Esfinge en un periodo climático anterior al auge dinástico. Ninguna de estas observaciones pertenece al terreno de la conjetura liviana. Son mediciones documentadas, resultados publicados y análisis realizados por especialistas con formación y trayectoria en sus disciplinas. Juntar estos datos no nos entrega de golpe la solución definitiva del enigma piramidal. Lo que sí hace es dibujar con claridad la grieta que separa las evidencias empíricas de las explicaciones oficiales. Esa fractura no es una rendija menor, es un abismo cuya anchura obliga a reconsiderar supuestos básicos sobre técnicas, cronologías y transmisiones de conocimiento en la antigua meseta de Giza. Al ordenar las anomalías, las huellas de herramientas que no cuadran, los patrones de erosión que sugieren climas más antiguos, la precisión geométrica que parece adelantada a su tiempo, se perfila una imagen que no encaja con la escala temporal y tecnológica que nos han enseñado. ¿Se trató de distintas fases de construcción usando tecnologías diferentes? ¿De capas superpuestas de trabajo y reelaboración llevadas a cabo por culturas que hoy todavía no sabemos identificar? ¿O, más perturbador aún, significa esto que poseemos fragmentos de un legado técnico perdido que fue heredado, reinterpretado o simplemente mal fechado por los métodos convencionales? La respuesta exige cruzar disciplinas y aceptar que las trevas, tal como están, señalan hacia preguntas más profundas de lo que la narrativa corriente está dispuesta a admitir. La brecha entre lo que nos han contado y lo que realmente muestran las piedras es mucho más amplia de lo que muchos están dispuestos a reconocer. Hay 4 caminos posibles para cerrar ese vacío, y las pruebas existentes apuntan con mayor fuerza al primero: tecnologías faraónicas mucho más avanzadas de lo que aceptamos. Durante la época dinástica, los egipcios controlaban herramientas de construcción que no encajan con el catálogo arqueológico convencional, no simples cinceles de cobre ni sierras de bronce. Eran instrumentos cuya precisión y durabilidad superan con creces las expectativas que imponemos al periodo. Es factible que esos ingenios se usaran exclusivamente en proyectos reales, que estuvieran fabricados con aleaciones o materiales orgánicos que no han sobrevivido al paso del tiempo, o que fueran deliberadamente retirados y ocultados cuando dejaron de ser necesarios. Si ese fuera el caso, las anomalías que observamos en la meseta de Giza dejarían de exigir la existencia de civilizaciones fantasmales. Requerirían, en cambio, que admitamos una falencia concreta y localizada en nuestra reconstrucción de las técnicas dinásticas. La segunda ruta plantea una herencia previa, conocimientos transmitidos por una cultura predinástica. Imagine un surco de memoria técnica nacido en los periodos húmedos del Sahara, cuando esa región era una estepa navegable y el norte de África albergaba poblaciones densas y redes culturales que hoy solo podemos intuir. Es posible que una cultura anterior, desarrollada durante ese clima benigno, hubiera alcanzado niveles de matemáticas y mecánica que los primeros constructores dinásticos solo supieron adaptar o completar. Por eso las estructuras más antiguas muestran, a veces, una exactitud mayor que las posteriores, porque no son la culminación de un progreso continuo, sino la continuación fragmentaria de una tradición que los faraones recogieron, embellecieron y, en buena medida, reivindicaron como propia. La tercera posibilidad es la más ambiciosa en alcance: la existencia de una civilización global avanzada anterior al colapso final del último ciclo glacial. Algunos complejos megalíticos en Sudamérica, Asia y el Pacífico comparten ciertos patrones geométricos y matemáticos con los conjuntos de Giza, patrones que podrían ser remanentes de una matriz cultural o técnica extendida por todo el planeta. Si aceptamos la hipótesis de un impacto catastrófico alrededor de 10.800 años antes de nuestra era, evento que algunos investigadores vinculan al rápido derretimiento de hielos, a incendios masivos y a extinciones generalizadas, entonces puede que gran parte de esa civilización quedara borrada y solo fragmentos de su saber se trasplantarán a las culturas que emergieron después. Este modelo explica la sofisticación matemática aparente y las anomalías de meteorización que desafían la cronología aceptada, pero además exige reconocer que una página entera de la historia humana fue arrancada. La cuarta ruta, la más polémica y la menos respaldada por datos reproducibles, invoca la intervención de agentes no humanos. Esa hipótesis añade una capa de especulación que no resulta necesaria para explicar la mayoría de las observaciones técnicas y geológicas. Las pruebas se resuelven de forma más parsimoniosa en cualquiera de las 3 explicaciones previas. Por eso la relegamos a una nota al pie, donde permanece como una posibilidad marginal, evocadora pero innecesaria para comprender los hechos materiales. Las pirámides exhiben una precisión que sobrepasa las capacidades que asociamos al bronce final. Incorpora códigos matemáticos que parecen anteceder en miles de años la supuesta fecha de su descubrimiento formal. En sus superficies hay señales de meteorización cuyo patrón no casa con las cronologías establecidas.
Hay marcas de herramientas que no responden a los utensilios considerados comunes para quienes edificaron esos monumentos. Y, quizá lo más inquietante, aparecen en la secuencia arqueológica no como el clímax de un lento perfeccionamiento técnico, sino como un punto de partida repentino y extraordinario. Cada anomalía individual podría, con suficiente voluntad, ser explicada. Error de medición, casualidad, conservación excepcional, la mano de un maestro prodigioso. Pero las evidencias que aportaron investigadores distintos y de disciplinas diferentes no son una sola rareza desarticulada. Son múltiples líneas de observación que convergen. Las mediciones y registros de Petrie, la decodificación matemática incrustada en la geometría, las observaciones de meteorización descritas por Schoch y el análisis de las huellas de herramientas realizado por Dunn. Esas son 4 trayectorias de investigación independientes que, una tras otra, señalan el mismo hueco en la narrativa oficial. Acérquese, si puede, al pie de la Gran Pirámide. Note los últimos bloques de revestimiento que quedan a ras de base y deslice la mano por la junta. Sentirá un espacio que no llega al medio milímetro. Observe el conjunto. Una mole que mide aproximadamente 147 metros de altura, es decir, unos 481 pies, y que, durante cerca de 4.500 años, no se ha deformado ni desplazado de forma apreciable respecto a la geometría que imaginaron sus creadores. Mire el ángulo en cuya proximidad se encuentra y compruebe que está alineado con el norte verdadero con una exactitud de hasta 3 minutos de arco. Nadie ha reproducido con instrumentos de la tradición atribuida a los constructores una demostración controlada de cómo se alcanzó tal alineamiento. Esos datos llevan más de un siglo publicados, medidos, debatidos y en muchos casos explicados, rechazados o simplemente ignorados por la comunidad académica. No porque hayan sido refutados de forma concluyente, sino porque aceptar sus implicaciones obligaría a reescribir demasiados supuestos cómodos. ¿Quién erigió realmente las pirámides? Tras un siglo de estudios y el examen de todas las pruebas disponibles, la respuesta honesta es esta. No lo sabemos con la certeza que exhiben los manuales escolares. Lo que sí sabemos con claridad es que quienes las construyeron poseían conocimientos y capacidades que no quedan reflejados en la versión oficial, y que la propia arquitectura fue concebida de tal modo que revela, a quienes saben mirar, esa discrepancia. La evidencia no está oculta en una cámara secreta, ni en un texto cifrado, reside en la materia misma. Las piedras hablan en un lenguaje de precisión, desgaste y marcas que no pueden ser leídas como simples ornamentos. Ignorar ese lenguaje es renunciar al método científico por comodidad interpretativa. Reconocerlo, en cambio, nos obliga a abrir nuevas líneas de investigación, a revaluar capas de conocimiento y a admitir que nuestra historia colectiva tiene surcos todavía por explorar. La prueba está en las piedras. Ha sido así siempre y seguirá siéndolo. Para entender el pasado debemos aprender a escuchar lo que la roca nos dice, aunque sus palabras desarmen prejuicios y demanden que rehagamos las historias que nos contaron.